¿Cómo estamos en esta noche? Sí, gracias a Dios. No escuché que nadie dijera mal. Dijeron varias cosas, pero todos bien. Vamos a leer la Biblia para que estemos cómodos. Y se me perdió la cita. Un momentico, la busco. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, del verso 21 al 26. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3, versos 21 al 26. Y dice de la siguiente manera, ahí lo tenemos proyectado, yo creo que ya todos están quietecitos, entonces ya lo encontraron. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo juntos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, gloria a Dios, pueden tomar asiento. Agradecido con el Señor que nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar y en esta noche poder servirle con mi familia, para mí es una gran bendición. Bueno, vamos a hablar de algo fundamental en lo que creemos nosotros y es la justificación. La justificación implica, primero, que nosotros somos necesitados y segundo, que hubo quien justificara, ¿cierto? Que nosotros somos necesitados, dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, no algunos, no Adán, no Eva, todos. Y hubo quien nos justificara, dice en el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y nuestro hermano Daniel ya nos ha enseñado varias veces, ¿cierto? De misericordia y gracia, ¿cierto? Que misericordia es no recibir lo que merecíamos y gracia es ese don o ese favor que recibimos sin merecimiento, ¿cierto? Entonces, él siempre pone un ejemplo muy, muy práctico y es, uno se porta mal y no le dan la pela, pero además vienen y le dan el confitico, ¿cierto? Pues no le dieron lo que se merecía y además le dieron una cosa que no había que darle porque pues si se está portando mal, ¿cierto? Y yo quiero que en esta noche meditemos en una pregunta. La pregunta es, ¿qué quieres del Señor? ¿Qué quieres del Señor? Piense un momentico usted, cada uno de los que está aquí, ¿qué es lo que quiere del Señor? Y yo quiero unir esa pregunta con el lema que tenemos nosotros aquí en San Vicente en este año, que es Unidos con propósito, que a mí me parece bastante fundamental, porque enmarca como una visión clara de nosotros pensar en la razón por la que hacemos las cosas. Propósito
dice que es ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Y dice también que es objetivo que se pretende conseguir. Y el propósito direcciona nuestro hacer. Por ahí ya varios me han escuchado porque lo he repetido varias veces. Y nuestro hermano Daniel también lo dijo en uno de los mensajes antes de irse. Cuando uno no tiene propósito, cualquier cosa sirve. Y se los mencionaba a los hermanos del grupo de música, ¿cierto? Y les decía, tracemos un propósito para este año. Si usted tiene un propósito, cada cosa que usted vaya a hacer, evalúe si lo está acercando a ese propósito o lo está alejando. Entonces, ¿qué quieres del Señor? Les voy a contar un poquito de mí, muy poquito, y es que yo soy bastante tímido. Les conté en la clase de los adolescentes y la hermana Carolina no me creyó, pero es verdad. Y me cuesta dificultad hacer algunas cosas, ¿cierto? Yo trato como de cambiar y de dejar eso un poquito a un lado, pero a veces me gana. Por ejemplo, ahorita llegué y cuando ya me paré de orar, vine para acá y vi que estaba la hermana con la hermana Carolina, estaban las dos ahí, y me dio pena saludar y más bien me seguí. Y yo soy bastante tímido. Cuando estaba más joven, era más tímido. Y recuerdo que alguien una vez llegó a ofrecer, digámoslo así, un empleo. Era de un multinivel, no de una pirámide, son cosas diferentes, ¿listo? Para que no me vayan aquí. De, por ejemplo, un negocio como Amway, ¿cierto? Como, no sé, Avon, que venden como productos y van teniendo como otros que distribuyen, ¿cierto? Bueno, el caso es que, imagínense, vender. A mí que a duras penas saluda a la gente. Pero me convenció y ahí me metí. Y ellos tienen una buena estrategia y le plantean a uno cuando entra, mire cuál es su propósito, qué es lo que usted quiere lograr. Yo en ese momento tenía por ahí que 15, 16 años y yo imprimí una hojita que no la busqué para traérselas, pero era una hojita que tenía 3 grandes cosas que la pegué al frente de mi cama. Así le decían a uno, cuando usted se levante la va a ver siempre y usted sabe que lo que está haciendo va a ser proyectado a eso. Yo tenía 3 cosas ahí, entre ellas la primera era mi esposa, mi familia. Y yo sabía que lo que iba haciendo iba encaminado en ese propósito. Ahora, les cuento eso por el lema que tenemos, unidos con propósito. ¿Y qué es lo que quieres del Señor? Y ahora ya no les voy a contar más de mí, sino que les voy a contar de historias de la Biblia. Y vamos con la primera, está en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 25. Dice de la siguiente manera: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, en el que Él ha enviado, perdón. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vea, yo he pensado que el ser humano es bastante irrespetuoso.
Somos la única creación que se para a hablar con el Creador y a decirle este tipo de cosas. O la única creación que es capaz de estar en la presencia de Dios y no sentir absolutamente nada. De poder estar más bien enfocado en otra cosa, de no rendirle la alabanza. Tantas cosas que nosotros hacemos que no reflejan esa dependencia de Dios. Y vea, en este capítulo se menciona la alimentación de los 5.000 personas, alimentadas con la coquita que llevaba alguien por ahí para su propio consumo, que la repartieron y que además recogieron lo que sobraba y sobraron canastas, ni siquiera el pedacito que llevaba, no, sobraron canastas llenas con lo que cada uno dejó. Y enseguida es capaz de decir, estas personas, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Oiga, una persona que había acabado de presenciar que con una coquita de comida, con unos panes, con unos peces, dieron alimentación a 5.000 personas y le dice al Señor, ¿qué obra haces? Sabiendo que lo dice la palabra de Dios y se los dijo el Señor directamente, lo estaban buscando porque tenían hambre otra vez. De nuevo en esta noche, ¿qué quieres del Señor? Hay otro relato en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, a partir del verso 1, y dice de la siguiente manera: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Alguien que no se acercó al Señor, que lo acercaron. Y Dios no va por lo básico. La necesidad de él era quizá volver a caminar. Pero Dios no fue por eso que era lo básico. Dios fue más allá y le perdonó sus pecados. Y dice, vamos a otra historia. Tengo 4 más, ¿listo? Pero son corticas. En el Evangelio según San Mateo, el verso 9 y 18, estamos ahí cerquita. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija se acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma con flujo de sangre o de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo todos los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme.
y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Aquí vemos dos personas que sí lo buscaron, ¿cierto? Ya no como el paralítico que lo trajeron, sino alguien que sí lo buscó, y vamos a centrarnos en aquella mujer que sufría flujo de sangre. Y dice que llevaba 12 años. Aquí de pronto el relato es más corto, en otro de los evangelios se dan más detalles, y dice que aquella persona tenía mucho dinero y lo había gastado todo en tratar de ser sana de esa enfermedad. Pero se acercó al Señor Jesús y dice la Biblia, fue salva. No solamente sana, salva. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que estaba pasando Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerlo a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Aquí, nuestro Dios le preguntó. Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Se acercó por la necesidad que tenía, ¿cierto? Porque quería ver. Y dice, y él le dijo, verso 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Y hay otros dos relatos que voy a ir más breve sobre estos, y es el de los 10 leprosos, que está en Lucas 17, que dice que Jesús iba pasando por Jerusalén y se encontró a 10 hombres leprosos, los cuales le dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de los 10, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y hay una última historia que tengo acá, y es la de Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Resulta que él llega al hogar de este personaje y no recibe muy buena atención, ¿cierto? De pronto nosotros hay cosas que no entendemos muy bien del contexto, ¿cierto? Porque pensamos que, no sé, es aquí la vía hacia la Enea que está pavimentadita, ¿cierto? No pensamos en el contexto donde sucedía aquello, donde de pronto no era el zapato cubierto, sino que eran las sandalias, donde las calles no estaban pavimentadas, sino que eran polvo. Y llega una mujer que empieza a enjugar y a limpiar los pies del Señor con su cabello. Cosa valiosa el cabello de las mujeres, ¿cierto?
Usted imagina donde yo le llegue a poner la planta del pie al cabello de mi esposa, no estaría aquí predicando. Y esa mujer rindió aquello que le daba mucho valor a los pies de él, para limpiarlos. Y no solamente eso, además un perfume de alto valor para ungir los pies. Tremendo eso. Y entonces empezaron a hablar y a decir, bueno, es que este no sabe quién es esa mujer. Y él le dice, bueno, ¿quién tendrá más amor? ¿Aquel al que se le perdona más o aquel al que se le perdona menos? Y dice Simón, pues yo creo que al que se le perdona más. Y dice aquí en el texto, rectamente has juzgado. Y le empieza a decir, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué quieres del Señor? Es la pregunta en esta noche. Aquí en estas historias podemos ver varias cosas. Podemos ver gente que se acercó al Señor, gente que la acercaron al Señor, gente a la que el Señor se acercó. Yo no sé cuál sea usted en esta noche. Si de pronto usted considera que usted buscó al Señor, o de pronto hubo alguien que le llevó el mensaje allá donde usted estaba, o de pronto hubo alguien que lo invitó a venir acá y lo acercó. No sé cuál es el propósito que tiene usted al acercarse a Dios. Porque sabe que ahora se predican muchas cosas y hemos escuchado, entre comillas, dizque el evangelio de la prosperidad. El evangelio es uno solo. No hay evangelio de prosperidad que das cosas raras, no. El evangelio es uno solo, son las buenas nuevas de salvación para nosotros. Pero ahora hay gente que predica es prosperidad. Siembre $100 y le van a dar 1000. Ojalá eso funcionara así, ¿cierto? ¿Ah? Y hay gente que está detrás de eso. Hay gente que es, vengan al culto de sanación. Va al culto de sanación. Dios puede hacer la obra en el momento que Él quiera. No se necesita nada especial, se necesita la disposición de un corazón. Entonces, así como en aquellos momentos, hay gente que lo está buscando para la comidita. Hay gente que lo está buscando porque quiere ser sano. Hay gente que lo está buscando porque quiere vivir, como dice la Biblia, quieta y reposadamente, como tranquilito. ¿Cuántos se están acercando a Dios porque en realidad quieren recibir de Él salvación y vida eterna? Lo decía ahorita, Dios no va a eso tan básico. Dios nos da más de eso. Dice en Tito 2, capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Qué bueno que nosotros, el propósito que estamos teniendo al acercarnos a nuestro Dios, sea verle cara a cara a Él. Porque de nada serviría si nosotros nos estamos acercando simplemente por cosas secundarias. Dios nos despoja del peso del pecado y eso nos libra de muchas cosas. Por aquí, cada una de las historias en general decía: tu fe te ha salvado, sé salvo. Decía: tus pecados te son perdonados. Y eso repercutía en que la persona era sana. Qué bueno que nosotros nos acerquemos a Dios con la intención que es de adorarle, de compartir con Él, de disfrutar de su presencia, de recuperar aquello que vanamente entregamos en algún momento, pero que hoy por su gracia podemos disfrutar. Dice estos dos últimos textos, dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termina diciendo este texto en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quieres del Señor? Yo no sé cuál es la razón por la que usted busca a Dios, sé cuál es la razón por la que yo lo busco, y déjeme decirle que Dios es tan bonito, tan bueno, que aunque a veces uno se acerque por la razón equivocada, así como hicieron estas personas, que pensaban solamente en su enfermedad, en que Dios me solucione esto, Dios les daba más y les decía: sus pecados son perdonados. Si en esta noche usted se ha acercado a Dios, quizá buscando el beneficio, quizá buscando una bendición, buscando que Dios le supla aquella enfermedad, que Dios responda por aquel familiar, déjeme decirle que aunque usted de pronto haya tenido la razón equivocada para acercarse a Él, Él puede hacer eso y mucho más. No solamente suplirle la necesidad que usted tiene de alimentación o de estar bien, no, de darle salvación y vida eterna. Y no sé qué quiere usted del Señor en esta noche, pero yo le invito, por favor, vamos a buscarlo por las razones correctas. Vamos a tener dentro de nuestro propósito acercarnos a Dios para verle un día cara a cara como Él es. Y lo otro se va dando. Uno de mis propósitos era tener mi esposa. Ya estamos casados, ya tenemos una niña. Otro de mis propósitos era tener un lugar donde vivir, que en este momento, en el lugar donde estamos, se parece mucho a esa foto. Y otro de mis propósitos, y eso fue lo básico que se me ocurrió en ese momento, era tener un vehículo. Y tengo también esa bendición. Yo pudiera haberme dedicado a buscar cosas materiales por mi capacidad, pero sabe que después de un tiempo entendí que tengo una visión muy corta. Tengo una visión muy corta para el Dios tan grande que tengo. Y sabe Dios que yo creo que después de pedirle a mi esposa, creo que no volví a pedirle más, porque me he dado cuenta que Dios
bendice de una manera tan grande que sencillamente si yo me pusiera a pedirle algo, seguro que estaría limitando lo que Él me puede dar. Entonces, cuando hay algo, lo pongo en sus manos y lo pongo en la voluntad de Él. Y a veces es difícil. Alguna vez le decía a mi suegro en estos días, estaba escuchando una canción que de pronto usted la habrá escuchado, que dice: te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío. Y sabe que es difícil renunciar a la voluntad de uno, porque Dios nos dio la capacidad de escoger qué queremos hacer. Y a veces es difícil uno decirle a Dios, en realidad usted sí sabe qué es lo que tengo que hacer, y confiar. Así uno vea que siempre se da el resultado de la mejor manera, a veces como que uno es terco. Y yo los invito en esta noche a que aprovechemos esa bendición que Dios nos dio, que podemos ser justificados, que usted y yo, aunque de pronto hayamos tomado una mala decisión en algún momento, Dios nos dio la oportunidad. Dios vino a morir por cada uno de nosotros. Nos dio. Aquí estaba el recibito que compartimos, ¿cierto? Jesús pagó todo y no nos tocó pagar nada. Tenemos la misericordia de Dios y tenemos la gracia de Dios. Aprovechemos eso y acerquémonos en cada momento a nuestro Dios, y que nuestro propósito sea verle cara a cara como Él es. Que si hay algo que a usted le llama mucho la atención en el mundo, aquí hay algo mejor. Yo los invito en esta noche, vamos a estar de pie. Que nuestro Dios nos ayude y nos dirija en cada momento. Si de pronto hay alguien que quiera pasar para que oremos por él, este altar está abierto. Y si no, en el lugar donde usted está también, preséntese delante de Dios, sea visita o sea hermano, y pidámosle al Señor que toque nuestras vidas, que en cada momento tengamos claro cuál es el propósito por el que estamos aquí. Señor Jesús, poderoso Dios, grande eres tú, Señor Jesús, y te agradecemos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de reunirnos. Gracias, Señor Jesús, porque en tu conocimiento, en tu presencia, tú, oh Dios, nos diste la oportunidad, tú diseñaste este plan de salvación tan grande para nosotros, Señor Jesús, porque hemos sido justificados por tu muerte, Señor Jesús, y por tu redención. Gracias, Señor, porque tú viniste, Señor, porque moriste por nosotros en la cruz, llevaste nuestros pecados, Señor, y nos has dado una vida nueva, nos has dado la oportunidad de estar en comunión nuevamente contigo, Señor. Te pido, Señor Jesús, que en cada momento nosotros tengamos presente cuál es tu propósito para nuestras vidas, que va más allá de quizá aquello básico que nosotros podamos imaginar, que va mucho más allá, y es poder compartir una eternidad contigo, Señor Jesús, disfrutar de tu presencia, sentirte a cada momento, dirigir nuestras vidas, Señor, y estar en la eternidad adorándote, exaltando tu nombre, Señor Jesús, delante de tu presencia. Te lo agradecemos, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a tener nuestra visión clara, Señor Jesús, a seguir este propósito para compartir contigo, Señor. Te lo pedimos en tu nombre santo, glorioso, oh Jesús. Amén. Aleluya. Es difícil, a veces no se entiende.